Hola, nuevamente un cordial saludo para todos ustedes. En esta clase vamos a trabajar lo correspondiente de combinación de correspondencia. Vamos a ver qué es una combinación de correspondencia, cuáles son los pasos básicos para crearla y cuáles son los medios para mostrar el resultado de la combinación. Quédense entonces después del video de introducción para que comencemos la práctica con este nuevo tema. No se vayan, los esperamos. Capacitación presencial y en línea. Tenemos variedad de cursos a nivel de informática. Office básico. Microsoft Excel avanzado. Montaje, implementación y administración de redes informáticas. Diseño de páginas web. Algoritmos y fundamentos de programación. Visual Studio Express. Programación Android con App Inventor. Bueno, con relación al tema de combinación de correspondencia, ayer estuvimos viendo unos conceptos muy básicos, pero hoy lo vamos a trabajar mediante un ejemplo guiado. Entonces, ¿qué es la combinación de correspondencia? La combinación de correspondencia se utiliza para yo generar varios documentos al mismo tiempo y enviarlos a diferentes tipos de destinatarios, creando una sola vez el documento maestro o la carta modelo y la base de datos que se va a utilizar para realizar la fusión de la correspondencia. En este ejemplo vamos a hacer un ejemplo que es un ejemplo muy clásico. Es un ejemplo que consiste en una empresa textil que está ofreciendo su catálogo de productos a diferentes tipos de clientes. Entonces, lo primero es realizar la carta modelo, generar la carta modelo. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, aquí dentro de las herramientas del WordAd, voy a colocar aquí el nombre de la empresa. Vamos a ponerle el nombre de la empresa, en este caso es la textil. Y aquí en la parte de abajo comienzo la elaboración de lo que tiene que ver con digamos que aquí le voy a poner Calivalle, voy a colocarle aquí, de aquí hacia abajo. Entonces aquí voy a alinear a la derecha y voy a poner la fecha. Vamos a trabajar con la fecha actual. Primero observen y luego hacen la práctica. Y ahora voy a comenzar ya la elaboración de la carta. Cuando yo estoy elaborando la carta modelo, yo debo tener identificados los espacios donde voy a incluir los campos que se van a utilizar al momento de hacer la fusión o la combinación. ¿Cuáles son esos campos? Esos campos son los que yo coloco dentro de la base de datos que voy a utilizar precisamente para eso. Entonces, en este caso voy a tener un campo que es donde va el nombre. Entonces yo le voy a colocar aquí espacio para el nombre del cliente. Le coloco espacio para el nombre del cliente. ¿Y por qué no le coloco el nombre del cliente? Porque va a ser un campo que voy a utilizar para poder realizar la fusión. Si yo coloco el nombre del cliente aquí, no estaría haciendo absolutamente nada. Entonces me tocaría estar copiando
pegando y cambiando los datos, que es como lo hace generalmente el común del usuario final. Entonces le voy a colocar ahí un texto que diga espacio para el nombre del cliente. Debajo del nombre del cliente va la dirección. Entonces voy a colocarle espacio para la dirección del cliente. Debajo va a ir un campo que es para la población. Espacio para la población del cliente. Entonces miren que simplemente estoy colocando es unas marcas para yo poder identificar qué campo voy a colocar en cada una de esas marcas. A continuación ya viene la parte correspondiente al saludo. Entonces ese saludo también forma parte de los campos que voy a configurar. Entonces voy a colocar el saludo con una tabulación a la derecha. Le voy a colocar aquí espacio para el saludo al cliente. Eso lo cambiamos ahorita cuando estemos realizando la configuración de los campos que voy a utilizar para... Entonces en espacio para el saludo del cliente es donde voy a colocar el tratamiento, lo que se llama tratamiento dentro de los campos que hay para la configuración de la base de datos, que ahorita les voy a mostrar en el cuadro. A partir de ahí ya empiezo la elaboración de la carta modelo. Bueno, digamos que voy a quitarle este espacio para poder justificar el texto de la carta. Entonces voy a colocar el texto que dice: nos encontramos en plena campaña de promoción de prendas para el hogar. Punto. Queremos hacerle llegar nuestro saludo adjuntándole el catálogo dándole el catálogo actualizado de nuestros productos. Hacerle llegar, digamos que va a ser un texto muy corto, pues aquí quedamos a su disposición. Y aquí abajo ya viene la despedida de la persona que está elaborando la carta. En este caso lo voy a hacer como ejemplo, lo voy a hacer yo, pero puede ser el nombre de la persona que está elaborando en ese momento el documento. Entonces lo voy a colocar. Listo, entonces le vamos a echar una ojeadita al documento que va a llegarle a todos los clientes, ¿sí? Con este mismo texto. Este mismo documento le va a llegar a todos los clientes. Entonces miren que lo estoy elaborando una sola vez, ¿sí? Ahora, como ya tengo en este caso mi documento maestro o mi carta modelo, que es la que voy a utilizar para poder repartirla a todos los clientes, voy al paso número 2. En el paso número 2 lo que tengo que hacer es crear la base de datos con los contactos de las personas que voy a colocar aquí para que puedan tener este documento, ¿sí? Personalizado con sus datos. Entonces para eso lo primero que se hace es ir al menú correspondencia, y dentro del menú correspondencia hay un botón que dice seleccionar destinatarios. Entonces yo despliego desde la flechita el menú de seleccionar destinatarios y me aparecen tres opciones. La primera opción dice escribir una nueva lista. Esa opción la utilizo cuando yo no tengo una base de datos creada, cuando apenas voy a empezar a formar la base de datos. Como en este caso lo vamos a hacer por ese medio, escribir nueva lista. La segunda dice usar una lista existente.
¿Cuándo utilizo yo esa opción? Esa opción la puedo utilizar yo cuando tengo una base de datos creada, puede ser por ejemplo en Excel, o puede ser por ejemplo en Microsoft Access, que es la herramienta gestora de base de datos propia de Microsoft, o puede ser con otro tipo de herramientas de base de datos como MySQL, por ejemplo, que son bases de datos para programación. Con cualquier herramienta que yo tenga una base de datos creada donde estén los clientes y los datos que voy a utilizar, esa base de datos la puedo utilizar yo para poder hacer la fusión con el documento maestro, que es el que tengo en pantalla en este momento. La tercera opción dice elegir de los contactos de Outlook. ¿Qué es el Outlook? El Outlook es la herramienta de correo electrónico local que tiene Microsoft. Esa herramienta de correo es la que utilizan el 95% de las empresas a nivel mundial. Es el Microsoft Outlook. Cuando yo tengo un correo electrónico como el Outlook, de pronto los que tienen correo con Hotmail se han dado cuenta de que lo han migrado a Outlook.es, que es digamos, es una herramienta similar al Microsoft Outlook original. Entonces lo que yo puedo hacer ahí es recopilar esas direcciones de correo electrónico que tengo en ese momento y las puedo utilizar como contactos para poder crear la base de datos. Entonces tengo esas tres maneras de poder trabajar con una lista de destinatarios. En este caso vamos a seleccionar la primera, que dice escribir una nueva lista, porque no tengo en este momento una base de datos creada. Entonces a partir de este momento ya me aparece un cuadro de diálogo donde me está mostrando los campos que tiene por defecto el Word para yo poder elaborar la base de datos. Si yo vengo y me fijo en los títulos, me aparece un título que dice tratamiento, que ese podría ser perfectamente el que voy a utilizar para el saludo, ¿sí? Tengo otro que dice nombre y apellido, que es el que puedo utilizar para el espacio que dice nombre del cliente, ¿sí? Nombre y apellido. Tengo otro que dice nombre de la organización o nombre de la compañía. En este caso no tengo un campo donde yo necesite colocar el nombre de la compañía, entonces ese lo puedo omitir. Y hay otra serie de campos que dice, por ejemplo, campo de dirección 1, campo de dirección 2, ciudad, provincia o estado. En este caso ciudad, provincia o estado. Bueno, tenemos dirección, podemos utilizar dirección 1 o dirección 2, cualquiera. Y para provincia o estado podemos utilizar ciudad o provincia, cualquiera de las dos. Tenemos otro que dice código postal. Tenemos otro que dice país o región, teléfono privado, teléfono del trabajo y dirección de correo electrónico. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de los campos que yo tengo aquí, que son los que puedo utilizar para crear mi base de datos, veo que hay unos campos que tengo aquí en la parte de arriba de la ventana que no voy a utilizar. Entonces esos campos que no voy a utilizar yo simplemente los voy a eliminar de ese cuadro para dejar solamente los que realmente necesito y que cumplen con la función de la combinación que voy a trabajar en este momento. Entonces para eso utilizo el botón que dice personalizar columnas. Le doy un clic a ese botón y a partir de ahí yo puedo empezar a configurar los campos. Miren que son los mismos campos que les acabo de leer. Voy a seleccionar de estos campos de aquí los que no voy a utilizar para borrarlos y dejar solamente los que voy a trabajar en esta combinación, dependiendo de esta carta modelo. Entonces tenemos nombre del cliente. El nombre del cliente se compone de nombre y apellido, ¿sí? Entonces esos campos deben ir ahí, no se pueden borrar. La dirección del cliente, digamos que voy a utilizar este campo de dirección, pero como aquí aparece dirección del cliente y aquí aparece campo dirección 1, yo lo puedo dejar así o le puedo cambiar el nombre. Eso ya es a gusto de cada cual. Entonces yo, por ejemplo, le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar tal cual como aparece en la carta modelo, dirección del cliente. Entonces cuando yo le cambie el nombre, le doy a aceptar, ya me aparece aquí el campo dirección del cliente. Ahora me dice que voy a utilizar campo dirección 2. Campo dirección 2 no lo voy a utilizar. Entonces como no voy a utilizar ese campo, simplemente le doy clic al botón que dice eliminar y me va a pedir una confirmación donde me dice que si estoy seguro de que voy a eliminar ese campo. Esta confirmación aparece ahí más que todo cuando ya la base de datos está llena
ya tiene registros y yo voy a hacer una personalización de los campos. Entonces al momento de yo darle eliminar, al momento de darle sí, se me va a ahorrar el campo y toda la información que esté en ese campo. Entonces por eso lo más conveniente es realizar el proceso de personalización antes de llenar la base de datos. Entonces ahí le doy sí y ya se me ahorra ese campo. Ahora ciudad. Esta ciudad la puedo utilizar como población. Entonces lo mismo, voy a cambiarle el nombre y le voy a colocar población del cliente. Entonces ahí le doy a aceptar, ya me queda cambiado. El campo de provincia o estado no lo voy a utilizar, entonces simplemente le doy eliminar. Código postal no lo voy a utilizar, entonces le doy eliminar. País o región tampoco lo voy a utilizar, le doy eliminar. Teléfono tampoco lo voy a utilizar, ni privado ni el trabajo, los elimino. Y dirección de correo electrónico tampoco lo voy a utilizar. Entonces miren cómo depuré la lista. Solamente dejé los campos que voy a utilizar en esta carta, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no en todos los documentos se utilizan los mismos campos. En este caso estoy personalizando los campos que voy a utilizar en esta carta. Ustedes pueden tener cualquier tipo de documento y esa personalización de campos la van a hacer dependiendo de los campos que tengan en el documento que van a utilizar para la combinación. En este caso ya tengo la personalización de los campos y ahí simplemente le doy a aceptar. Entonces ya en el cuadro solamente me aparecen los campos que voy a utilizar para la creación de la base de datos o de la lista que voy a trabajar con las personas con las que voy a combinar. Entonces, si yo por ejemplo quiero, digamos que yo estoy trabajando y yo quiero trabajar en el mismo orden que aparecen los campos aquí, eso también lo puedo hacer. Entonces vengo a personalización de columnas y de acuerdo a la posición en que aparecen los campos aquí, así mismo puedo yo configurar la posición de los campos acá. Entonces por ejemplo, el primer campo que necesito es el de nombre. Ese nombre va junto con apellido, entonces yo selecciono el nombre y le digo subir y me queda de primero en la lista, pero el nombre debe ir acompañado del apellido. Entonces selecciono apellido y le digo subir. Entonces ya me quedan los dos primeros campos que corresponden al nombre del cliente. Luego viene el campo de dirección. Miren que dirección acá lo tengo abajo, entonces lo selecciono, le digo subir y lo ubico debajo del nombre donde están los apellidos. Luego hago lo mismo con población, entonces le doy subir y la ubico debajo del cliente. Y por último está saludo, que es lo mismo que tratamiento. Entonces yo le puedo cambiar aquí el nombre y le puedo colocar en vez de tratamiento, saludo. Y se nos olvidó borrar nombre de la organización. Nombre de la organización no lo tenemos aquí en los campos que voy a combinar, entonces simplemente le digo eliminar y ya me quedan los campos de acuerdo al orden que estoy manejando acá. ¿Listo? Eso no es necesario que lo hagan. Si lo van a hacer, pues mucho mejor para que trabajen en el mismo orden que aparece aquí, pero no es necesario. Entonces ya comienzo yo a llenar los registros que corresponden a la lista que voy a trabajar en la combinación. ¿Qué es un registro en una base de datos? Un registro en una base de datos es toda la colección de información que yo tengo del cliente, por ejemplo, desde nombre hasta saludo, ahí sería un registro. Para el segundo registro se ubicarían en la segunda línea y se crearía el segundo registro, y así sucesivamente. Para el caso de este ejemplo voy a generar 4 registros con los nombres que tengo aquí, ¿sí? Y vamos a ver cómo puedo empezar yo a crear la base de datos desde ahí. Miren que el puntero automáticamente se ubica en el primer campo, que es el campo de nombre. Cuando estén realizando este proceso de la creación de los usuarios para la base de datos, si necesitan pasar de campo a campo, utilizan la tecla del tabulador, la que utilizamos en los ejercicios de tabulación. Entonces con esa tecla me voy pasando de campo a campo, o simplemente le van dando clic aquí y él va cambiando la posición, pero es mucho más cómodo y más rápido trabajar con la tecla de tabulación. Cuando ya termino yo el primer registro, para pasar al segundo registro lo mismo, utilizo la tecla de tabulación, que es la que me sirve para pasar de campo a campo y así mismo me permite cambiar de registro a registro. Entonces voy a empezar a llenar la base de datos con el primer cliente, que en este caso es
María de los Ángeles y el apellido es Martínez. Voy al campo de dirección y me dice Isaac Peral. Voy a población, le digo 28009 Madrid, y en saludo le coloco querida amiga, por ejemplo, con los 2 puntos. ¿Listo? Ya terminó el primer registro, paso al segundo registro con la tecla de tabulación. Ahí le coloco el segundo nombre, que es María del Carmen, apellido Castilla Pérez. Me dice la dirección Lope de Ruida 2640. La provincia me dice que es de Málaga. Hagamos de cuenta que estamos en España. Y querida amiga, el tratamiento igual. No necesariamente tiene que ser el mismo tratamiento, puede cambiar. Ahora vamos con Luisa, que es Luisa Martínez Lorenzo. Tienen cuidado cuando vayan a crear la base de datos qué es nombre y qué es apellido, ¿no? No quiere decir que les va a quedar mal la combinación, pero pues para trabajar mejor el ejercicio y para trabajar en el orden que debe ir. Dice que es México 45, bueno, aquí España nos vamos para México. Me dice que es 6A. 6A. Dice que la población es de Vigo, Pontevedra, Vigo, Pontevedra, y me dice que es estimada amiga. Miren que ella cambió, ya no es querida amiga sino estimada. La siguiente es María del Pilar Martínez Cáceres. La dirección es General Aranda 98 4F. Me dice que pertenece a Vigo, de Pontevedra también. Y el saludo es señora, muy señora nuestra. Es más confianzudo. Bueno, entonces ya tengo ahí los 4 registros que voy a utilizar en la base de datos. Hay algo que tienen que tener muy en cuenta. Miren, como yo estoy terminando y yo les dije que eran 4 registros, estoy al final del 4.º registro. ¿Por qué no me paso al siguiente registro? Primero, no tengo más datos para llenar acá abajo. Si yo me llego a pasar al otro registro, me va a quedar un registro en blanco. Cuando yo haga la combinación de correspondencia, ese registro en blanco también va a quedar ahí. Entonces quiere decir que va a quedar una carta con estos espacios en blanco, ¿sí? Y va a ser totalmente inoficioso. Entonces con eso tienen que tener cuidado y verificar siempre cuando terminen el último registro no pasarse a la siguiente línea. Dejar el puntero ahí donde termina el último registro. ¿Listo? En este momento ya tengo mi base de datos creada. Vamos a hacerlo solamente con esos 4. Entonces ahí le doy a aceptar y ya me queda la base de datos creada. Pero aquí, como estoy creando una base de datos, primero el sistema me va a dirigir a una carpeta que es la carpeta de mis archivos de origen de datos. En esa carpeta generalmente siempre se ubican las bases de datos que yo vaya a grabar, ¿sí? Si estamos hablando de la combinación de correspondencia, la va a grabar aquí, y si estamos hablando de Microsoft Access, que es el gestor de base de datos de Microsoft, también la va a grabar en esta ubicación. Es una carpeta especialmente creada para grabar archivos de bases de datos. Entonces, en este caso estoy trabajando con la base de datos de la empresa que se llama La Textil. Lo recomendable es que cuando yo le coloque el nombre de la base de datos, trabaje con un nombre mnemotécnico. ¿Qué quiere decir mnemotecnia? Quiere decir que le voy a colocar un nombre que tenga que ver con la carta, ¿sí? Porque muchas veces uno encuentra usuarios que le colocan, por ejemplo, Pedro,
y al momento de ir a buscar la base de datos no se acuerdan cómo se llamaba. Entonces empiezan a abrir una, abrir otra y pierden mucho tiempo. Entonces yo le voy a colocar el nombre de La Textil, que es el mismo nombre de la empresa que estoy trabajando en este momento. Entonces le coloco La Textil y le doy guardar. Cuando yo le doy guardar, entonces al momento de darle guardar ya se me activan estos campos que aparecen aquí, que estaban inactivos antes de crear la base de datos. Dentro de estos campos hay un botón que dice insertar campo combinado. Ese botón de insertar campo combinado, ¿para qué me sirve? Como su nombre lo indica, me permite insertar en el documento maestro los campos que yo voy a trabajar en la combinación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ubicado aquí, donde dice espacio para el nombre del cliente, dentro de los campos que estoy creando en mi base de datos, ¿qué campos debería yo colocar ahí? Si yo despliego aquí la flechita, ahí me aparecen todos los campos que acabé de crear en la base de datos. Entonces, como en ese espacio dice espacio para el nombre del cliente, entonces lógicamente voy a seleccionar nombre, ¿sí? Y me va a aparecer el campo ahí para que yo coloque el nombre, pero adicional al nombre debe ir el apellido. Entonces ahí le coloco un espacio para que el apellido no me quede pegado al nombre, y hago lo mismo, le digo insertar campo combinado y apellidos, ¿sí? Miren que esto no lo estoy escribiendo yo, lo estoy haciendo mediante la herramienta insertar campo combinado. Entonces, como ya este fragmento de texto que aparece aquí no lo voy a necesitar, solamente lo estaba utilizando para tener como guía qué campos iban ahí, ese texto lo puedo borrar, teniendo cuidado de no ir a borrar el campo que acabo de insertar ahí, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya tengo nombre y apellidos que van a ir en esa posición. Ahora en la segunda posición va el espacio para la dirección del cliente. Entonces yo vengo aquí y le digo dirección del cliente y hago lo mismo, borro el texto que no voy a utilizar. Y hago lo mismo con espacio para población. Entonces vengo a insertar campo combinado, población, y borro el texto que no voy a utilizar. Para eso coloqué el texto yo ahí, para identificar qué campos voy a trabajar dentro de la carta modelo. Ahora aquí me dice espacio para el saludo del cliente. Entonces hago lo mismo. Vengo a insertar campo combinado y le digo saludo y borro los espacios que ya no voy a utilizar, el texto que ya no voy a utilizar. Entonces miren que de esa manera ya tengo inserto en el documento maestro, en la carta modelo, los campos que voy a trabajar en la combinación. Ahora, ¿cómo hago yo para darme cuenta que la combinación me está funcionando? En la parte de arriba hay un botón que dice vista previa de resultados, y enseguida en la vista previa de resultados hay una barra de registros. Esta barra de registros lo que me va a permitir es navegar entre registro y registro, ¿sí? Para poder verificar la información. Entonces yo por ejemplo le doy vista previa de resultados y miren que está ubicado en el registro número 1, y ahí ya me aparecen los datos correspondientes al registro número 1. Todavía no he combinado, apenas estoy realizando la vista previa para verificar el funcionamiento de la combinación. Si yo le doy a la flechita siguiente, me aparece el segundo cliente, ¿sí? Que yo creé en la base de datos. Le doy siguiente y me aparece el tercero, ¿sí? Le doy siguiente y me aparece el cuarto, que es el último, ¿sí? Miren que no estoy haciendo copia ni lo que hacen generalmente, copiar, pegar y cambiar los datos. No, lo estoy haciendo a través de la combinación. Como ya verifiqué que el funcionamiento de la combinación está trabajando de manera adecuada, desactivo la vista previa y vuelvo otra vez a la posición de los campos, ¿sí? Ya después de haber verificado la vista previa, ya paso al tercer proceso, que es el proceso de finalización y combinación. Entonces yo vengo aquí donde dice finalizar y combinar y le voy a dar clic a la flechita. Cuando yo le doy clic a la flechita me van a aparecer tres opciones. Hay una que dice editar documentos individuales, que la utilizo yo cuando por ejemplo tengo un listado de clientes, supongamos son 100 clientes, pero de esos 100 clientes hay 10 clientes que son clientes especiales. A esos clientes les voy a dar una promoción especial. En ese caso utilizo esa primera opción para yo poder indicarle al sistema
que la carta modelo va a tener valores distintos a los que tienen para los otros clientes. Por eso se llama editar documentos individuales. Entonces yo le puedo decir, cuando le doy a editar documentos individuales, le puedo decir que vaya, por ejemplo, del cliente 10 al cliente 20 y me genera un cambio que yo estoy haciendo en la carta modelo. El segundo es el de imprimir documentos, que lo vemos ahorita, y el tercero es enviar mensajes de correo electrónico. Esa combinación yo la puedo realizar a través del correo electrónico. Si yo, por ejemplo, he utilizado dentro de mi lista de destinatarios, si yo he utilizado esta opción que es elegir de los contactos de Outlook, lo más recomendable sería que esa respuesta de combinación la hiciera a través del mismo medio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy realizando la combinación de correspondencia y al mismo tiempo él está enviando al correo electrónico a esas direcciones que aparecen ahí configuradas. Entonces la idea es hacer el proceso más corto y más rápido y más eficiente. En este caso vamos a utilizar la segunda opción, que es la opción de imprimir documentos. Esa impresión de documentos se va a realizar, en este caso lo vamos a realizar por archivo. Para esa impresión de documentos se puede hacer a nivel físico y a nivel de archivo. Si fuera a nivel físico, es cuando yo tengo una impresora física, ya sea una impresora de punto, una impresora matriz, una impresora de inyección, una impresora láser, cualquier tipo de impresora, yo puedo generar esa combinación a través de la impresión física. Entonces me van a salir las hojas combinadas ya de acuerdo a cada uno de los clientes. En este caso voy a seleccionar impresión de documentos por archivo. Cuando vamos a realizar impresión de documentos por archivo, en el sistema debemos tener instalada una impresora de archivos. Generalmente se utiliza la impresora en PDF, que es para imprimir documentos en PDF, que la pueden hacer a través de varias herramientas. Puede ser la herramienta de Adobe, la herramienta de Foxit, la herramienta de Nitro. Hay varias herramientas que se pueden utilizar para hacer impresión en PDF. O en su defecto hay una impresora en Windows que se llama la impresora XPS, que es una impresora especial para documentos. Todo sistema operativo Windows viene con la impresora XPS preinstalada. Así que todo sistema operativo Windows la tiene. En este caso entonces le voy a dar la segunda opción, que es imprimir documentos. Y cuando yo le doy a imprimir documentos me aparece aquí este cuadro, donde me va a permitir configurar cuáles son los registros que voy a imprimir. Entonces me dice, como primera opción me aparece marcado todos. Lógicamente lo que va a hacer esa opción es que me va a permitir imprimir todos los registros de la base de datos. La segunda me dice registro actual. Esa que dice registro actual me permite imprimir el registro actual como lo dice la opción en caso de que tenga algún problema al momento de hacer la combinación. Por ejemplo, si yo estoy imprimiendo a nivel físico por impresora, tengo 50 registros y en el registro número 25 se atascó la impresión. Entonces debo tener en cuenta el registro donde se atasca la impresión, me ubico en el registro número 25 por medio de la barra de registros que les mostré aquí, me ubico en el registro 25 y desatasco la impresora y vuelvo y repito la operación, pero entonces ya le digo ahí registro actual. En ese momento, cuando le doy a aceptar, él va a hacer la impresión de ese registro, ¿sí? Y la tercera es la que me permite hacer impresión por medio de intervalos. Entonces supongamos que yo estoy en la empresa y yo necesito imprimir 200 registros, pero resulta que el tiempo es corto, entonces yo le voy a decir al sistema que me imprima desde el 1 hasta el 50, ¿sí? Entonces sigo generando mis otras actividades diarias y luego le digo imprímame del 51 hasta el 100. Entonces puedo mandar a imprimir por intervalos, para eso se utiliza esa opción. En este caso, como nomás son 4 registros, voy a dejar marcado todos y le voy a dar a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, entonces él me tira automáticamente al cuadro de diálogo perteneciente a la impresión, donde me va a permitir configurar o seleccionar la impresora, que es donde yo voy a enviar la combinación de resultados. Entonces en este caso miren que yo tengo aquí Microsoft Print to PDF, una impresora PDF que yo tengo instalada en el sistema. Pero si yo no tengo una impresora de PDF, como voy a mandar a imprimir archivo, puedo mandar a imprimir a la impresora XPS, que les digo yo que tiene todo sistema Windows.
Entonces seleccionan la impresora XPS o la impresora PDF, como la tengan. Yo voy a dejarlo en PDF para que me imprime en PDF. Y cuando yo lo doy a aceptar, me va a aparecer un pequeño cuadrito en la mitad de la página donde me va a indicar que ya está empezando el proceso de impresión. Antes de que me aparezca el cuadrito, yo debo colocarle aquí el nombre del archivo. Como estoy mandando a imprimir a un archivo, voy a colocar el nombre del archivo, que es el que voy a utilizar para verificar mi combinación de correspondencia. Entonces en este caso, lo mismo, como estamos hablando de un ejercicio donde debo colocar los nombres de manera mnemotécnica, le coloco, por ejemplo, aquí resultado la textil, el nombre del archivo y que vaya relacionado con la empresa. Entonces miren que automáticamente aquí me va a decir que pertenece a un documento PDF. Entonces yo le doy guardar y ahí sí me sale el cuadrito, ¿sí?, que me muestra que ya está realizando el proceso de impresión. Hasta ahí él ya ha realizado el proceso de impresión. ¿Cómo podemos verificarlo? Simplemente venimos al explorador de Windows y buscamos el archivo que acabamos de imprimir. En este caso yo le coloqué resultado la textil. Entonces lo voy a abrir y al momento de abrirlo, miren, me aparece el texto que tengo, que hice una sola vez, que es el documento modelo con el primer cliente, ¿sí? Si yo bajo, me aparece el mismo texto con el segundo cliente. Bajo y me aparece el mismo texto con el tercer cliente. Y en la última página me aparece el mismo texto con el cuarto cliente. ¿Listo? Y ahí ya queda hecha la combinación de correspondencia. Eso lo pueden hacer con cualquier cantidad de registros, los que necesiten en la base de datos para hacer la combinación. ¿Listo? Entonces miren que siempre se generan tres procesos. El primer proceso es el de la elaboración de la carta modelo, que es la que tengo aquí. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería la creación de la base de datos, que la hago por medio del botón seleccionar destinatarios, donde puedo vincular una base de datos que ya tenga, tanto por correo como por archivo, o puedo digitar la base de datos y escribirla de cero, como lo hicimos en este ejemplo. Lo otro sería, después de digitar la base de datos, el siguiente paso sería la configuración, que es donde voy a insertar los campos combinados ya después de tener la base de datos lista. Estos campos combinados son los que voy a colocar en los espacios que estoy definiendo, donde va a quedar cada uno de los espacios que estoy trabajando dentro de la base de datos. Y la última opción sería ya la opción de finalizar y combinar, después de haber realizado la vista previa para verificar que me está funcionando la combinación de correspondencia. ¿Listo? Entonces ya con esto queda la combinación realizada, y simplemente es que ustedes definan hacia dónde van a hacer la combinación, si la van a hacer hacia archivo o si la van a hacer hacia medio físico. ¿Listo? Recuerden que el video queda publicado y debajo del video van a encontrar los archivos que pueden trabajar para la práctica. ¿Listo? Nos vemos entonces en la siguiente clase.